Es momento de nuestra mesa de análisis aquí en Tele 13 Noche. Nos acompaña Emilia García, directora de estudios de Idea País. ¿Cómo estás, Emilia? Buenas noches, Álvaro. Gracias por estar con nosotros. Natalie Rojas, también investigadora del Centro de Pensamiento Fundación Nodo 21. Buenas noches. Gracias por estar acá. Emilia, comienzo contigo. ¿Qué pasa en el comando de Matei con estas declaraciones? ¿Hay un problema comunicacional? ¿La candidata improvisa? ¿Cómo lo interpretas tú? Yo creo que a propósito de las declaraciones hoy día de la candidata Matei, creo que hay que hacer dos distinciones. Una cosa es hablar de lo que sucede el 11 de septiembre del 73 y luego se habla de las violaciones a los derechos humanos posterior a esta fecha. Yo creo que con respecto a las muertes luego del golpe de Estado, nunca es justificable la violación a derechos humanos en ningún contexto, ni la persecución ni la tortura de connacionales, y creo que y eso en Idea País siempre hemos sido de una línea, y en ese sentido a mí me parece desafortunada esa frase de la candidata Matei, pero creo que hay que hacer también un reconocimiento de lo que se vivió el 11 de septiembre del 73. Aquí cuando la izquierda dice que ese día hubo un quiebre democrático, olvida que el quiebre democrático fue mucho antes que ese día, y en ese sentido creo que el 11 de septiembre habla mucho más del gobierno de Salvador Allende y de su poco compromiso y abrazo a la democracia durante su periodo presidencial, que inevitablemente llevó ese día a un golpe de Estado, y que para nadie en ese minuto fue sorpresa, y fue de hecho apoyado transversalmente en su minuto, y creo que eso la izquierda hoy en día lo desconoce groseramente, como vimos ahora recién a la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa. Natalie, ¿cómo ves lo que ha pasado? Me parece bastante grave que a más de 50 años del golpe tendremos que volver de nuevo a aclarar cosas tan básicas como que la democracia se respeta y se defiende siempre. Para cuando hay crisis democrática tenemos constituciones que nos dan herramientas para solventarlo, y los golpes de Estado jamás se van a justificar por esa vía. Cuando vemos a una persona que además justifica la violencia de Estado, no se habla solo de alguien que no tiene o carece de empatía, se habla de una persona que encarna valores profundamente antidemocráticos. Para hacernos una idea, en cifras, según datos del Plan Nacional de Búsqueda, son más de 1.600 personas detenidas desaparecidas. Según el Museo de la Memoria, son más de 2.000 personas asesinadas. Si esto no nos hace sentido aún, esto equivale más o menos a 195 personas detenidas o asesinadas al año. Son 16 al mes, o una cada 2 días durante 17 años de manera sistemática. Entonces, a más de 50 años, lo mínimo que nos debemos como país es nunca cuestionar a la democracia y jamás justificar el asesinato de chilenos y chilenas en manos de otros chilenos. Y jamás eso debe estar en el debate público a modo de cuestionamiento. Claro, por eso yo te preguntaba, Mila, al abrir este flanco, ¿qué hay? ¿Hay un error comunicacional o hay una estrategia tal vez de endurecerse frente a la amenaza de Kast y Kaiser? Yo desconozco cuáles serán los motivos que impulsan las declaraciones de la candidata Matei. Sí creo que puede haber un poco de improvisación respecto a este tema, y ya, como decía Natalia, 50 años o más de hecho del golpe de Estado, yo esperaría que una candidata de centro derecha tenga una respuesta a la altura de la reflexión que merece eso, como fue su video después aclaratorio durante la tarde. En ese sentido creo que va en la línea correcta de lo que nosotros como centro derecha debiésemos defender, pero en cuanto a cuáles fueron las motivaciones en la mañana para hacer esas declaraciones, desconozco, y ahí yo no me puedo Claro, pero seguramente referir. hay un análisis también autocrítico, uno se imagina, respecto a lo que pasó después. Vamos a la carrera presidencial, Natalie, con hartos movimientos, incluso esta noche, movimientos que podrían de alguna manera favorecer a Carolina Toá con la bajada de Vlado Milosevic, pero además de eso con esta pugna entre el PS y el PPD que a mí sinceramente todavía me llama un poco la atención, porque se supone que eran partidos hermanos y uno ha visto bastante beligerancia. ¿Cómo impacta en la primaria oficialista? Y te pregunto derechamente también, en el Frente Amplio. Bueno,
Desde nuestra perspectiva, este tipo de movimiento igual tiene que ver con cómo se van desarrollando las campañas presidenciales, son propias de los vaivenes, nos pueden llamar más o menos la atención, sin embargo, en ningún caso esto significa un cuestionamiento a la primaria que se ha ofrecido desde el oficialismo, que tal como se mencionó acá hace un rato, va a ser un debate muy rico de ideas. El que gente como Vlado se baje por... antes de que tenga, no sé, un tema con el CERVEL, ¿cierto? Y no tenga un impacto comunicacional, va por ahí, digamos, y es totalmente válido que un partido que en términos de capacidad de movilizar a la ciudadanía tenga menos que otros, decante por una de las candidaturas. Sí, ahora, natural. Yéndonos hacia, por ejemplo, hacia candidaturas como las de Jara o de Gonzalo Vinter, ahí vemos a dos personas que son realmente... fieles representantes de sus sectores y se nota a nivel discursivo, por ejemplo, en todo este desorden que hemos visto en la derecha a propósito de la candidata Matei, ¿no? Que no fue capaz de ordenar a su sector a propósito de la elección de la testera del Senado hace 2 semanas, hoy día ella siempre diciendo que es demócrata, pero hoy día sus dichos nos demuestran que no, de esta confusión que hay, dimes y diretes entre ellos, vemos que al menos el Frente Amplio ha sido bastante sólido a partir de su fusión, que era algo que todos esperaban que no sucediera, ¿no? Teniendo a Gonzalo Vinter ahora como candidato, quien encarna fielmente los valores del Frente Amplio y ha puesto en discusión, ¿cierto?, temas tan sentidos como lo es la crisis de natalidad que hay en la actualidad, producto de que hay una generación que ya no tiene hijos a causa de las consecuencias de la precarización de la vida que el modelo tiene. Entonces, yo creo que acá vamos a tener una primaria con una disputa, con un debate de ideas, que la gente va a estar muy deseosa de ir a votar. Y eso es bastante interesante. ¿El socialismo democrático dividido, eso favorece al Frente Amplio, el Partido Comunista? ¿Cómo lo ves desde la otra vereda? Yo, antes de ir a tu pregunta, Álvaro, me gustaría hacer una apreciación. Yo no sé si diría que el Frente Amplio ha seguido una sola línea, o sea, lo hemos visto a propósito de distintas declaraciones que hicieron a propósito del TPP-11, que hace 2 o 3 años decían que básicamente ponía en riesgo nuestra democracia y hoy en día no pueden defender esa idea original, y lo vemos en todos los cambios que han hecho en materia programática en los últimos 3 años a partir del rechazo el 4 de septiembre. Entonces, yo, a pesar de que es evidente que la primaria de la izquierda es más interesante, es más competitiva, no sé si diría que es más rica en ideas. Yo creo que cada uno de los candidatos tiene harta complejidad para representar fielmente las ideas. Y con respecto a lo del Partido Socialista y el PPD, a mí me parece muy triste o muy lamentable que se dividan el socialismo democrático, sobre todo porque pone en riesgo que ganen la primaria, y eso efectivamente es un riesgo porque eventualmente podría ganar Gonzalo Vinter o Janet Jara, que, como dije anteriormente, son proyectos que la ciudadanía rechazó ampliamente el 4 de septiembre y estoy segura que la mayoría de los chilenos no quiere a alguien como Janet Jara del Partido Comunista o Gonzalo Vinter del Frente Amplio como presidente de la República. Oye, y esta idea que surgió en las últimas horas, no sé si es real o es humo, como se dice en el fútbol, de una primaria con Matei, Chaguán, Carter, Cruzcoque, ¿flota esa primaria, no? No sé si flota, no sé efectivamente si es que se va a llevar a cabo esa primaria. Yo he dicho varias veces en este mismo panel que las primarias a mí me parece que tienen que ser competitivas, y en este caso no sé qué tan competitivas pueden ser para una candidata como Matei, que hoy va puntera, el que vayan candidatos como Luciano Cruzcoque o Francisco Chaguán. Sí la vería muy competitiva si es que fuera Carter, y en ese sentido, en estos, ¿cuántos días nos quedan? 10, 12 días de definiciones, yo esperaría que se sume para que se haga al menos se haga algo competitivo y no humo. Ya vamos a ver